Damos por finalizado este punto. Entramos en el punto segundo del orden del día, relativo a una proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana sobre derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Tiene para su presentación el grupo proponente. Muchas gracias, presidente. Señorías, como saben, el pasado 26 de marzo del año 2015 se aprobó en sede parlamentaria la denominada Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, común y acertadamente rebautizada en la calle como Ley Mordaza. Probablemente junto a la reforma del Código Penal, la más indigna y reaccionaria de cuantas iniciativas legislativas ha ideado y aprobado ese rodillo político legislativo reaccionario y absolutista denominado Gobierno del Partido Popular los últimos 4 años. Una ley que hace bueno a uno de los más restrictivos ministros del Interior de la historia de este país, con el permiso del inefable Jorge Fernández Díaz, por supuesto, el tristemente recordado José Luis Corcuera Cuesta, alias los experimentos se hacen en casa con gaseosa, y sobre todo a su aún más triste y restrictiva Ley Corcuera, alias Ley de Patada en la Puerta, calificativo que yo creo que define muy bien frente a lo que estamos hablando. Antesala de este auténtico ataque a los derechos más fundamentales de la ciudadanía, denominado Ley Mordaza. Una ley que escandaliza a Amnistía Internacional, Naciones Unidas y a más de 70 organizaciones nacionales e internacionales pro derechos humanos y que nos sitúa en el tercermundismo de los derechos civiles. Una ley que legaliza recibir a palos y a pelotazos a centenares de personas que se encaraman cada día a una valla con cuchillas en Ceuta y Melilla, cuyo único delito es la miseria que les hizo marchar de sus países. Una ley que permite perseguir y criminalizar a la Asamblea Nacional Catalana, a la par que tolera e ignora a la fascista Fundación Francisco Franco, una auténtica anomalía dentro de Europa. Una ley que permite detener y juzgar a activistas por el derecho a una vivienda digna y contra los desahucios, mientras protege a insignes periodistas que se vanaglorian pública e impunemente de lo que harían con una escopeta frente a según qué políticos no afines. Una ley que restringe cualquier protesta frente a esta casa, frente al Congreso de los Diputados, institución que, recuerdo, es del pueblo, por y para el pueblo, mientras tolera e ignora vergonzantes manifestaciones progolpistas en el aún más vergonzante mausoleo fascista pagado por todos, llamado Valle de los Caídos, por cierto, en el cual medita el actual ministro del Interior. No lo digo yo, lo dice él. Quizá por ahí se entienden un montón de cosas de las que pasan en este país hoy en día. Una ley que sigue fielmente los preceptos de la denominada doctrina del shock de Naomi Klein, que atestigua como toda aplicación de medidas neoliberales requiere de una previa represión y violencia estatal. Una ley que dejaría a McCarthy como un simple aficionado. Una ley que persigue a la contestación y absuelve al fascismo. Una ley que aplaudirían a aquellos fascistas que hace ya 80 años sumieron en uno de los periodos más oscuros de la historia de este país a todo un pueblo y que aún a día de hoy pasean impunemente por nuestras calles. Una ley que debería avergonzar a perpetuidad a sus creadores. Una ley que desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana exigimos, por dignidad, decencia y sentido democrático, derogar en su total y absoluta totalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Ha habido enmiendas presentadas, una de ellas por el Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a esta PNL del Grupo de Esquerra porque consideramos que con la aprobación de esta ley, de la modificación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que viene del año 1992,
se conculcan derechos y libertades fundamentales, como los de expresión, reunión, manifestación y huelga, situando la seguridad ciudadana como principal objetivo y no el libre ejercicio precisamente de los derechos fundamentales. Señorías, con esta ley, que se denominó, yo creo que de una manera acertada, Ley Mordaza, ustedes, el Partido Popular, puesto que la aprobó con sus solos votos, han eliminado la valoración judicial de una serie de conductas, sustrayéndolas del Código Penal y, además, convirtiéndolas al mismo tiempo en infracciones administrativas, lo que le garantiza a la Administración un doble papel, el de juez y parte. Señorías, mi grupo considera imprescindible la reforma de la Ley Mordaza para derogar todos aquellos preceptos que ya recurrimos ante el Tribunal Constitucional. Y recalco esto, todos aquellos preceptos que ya fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que, aunque no vulneren principios constitucionales, no se acomodan a lo que en el siglo XXI debe considerarse como una sociedad libre y democrática y suponen un retroceso en el sistema de derechos y libertades del que veníamos disfrutando los españoles. No podemos dejar sin protección, o en este caso sin instrumento, precisamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, la derogación total de la propia ley sería algo que no tendría mucho sentido. Pero sí todo aquello que el Partido Popular introdujo en esa modificación en la pasada legislatura y que todos conocemos como Ley Mordaza. No voy a hacer ahora la lectura de todos y cada uno de los artículos que mi grupo recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero sí me gustaría hacer una mención expresa, puesto que así aparece también en la moción que ha presentado Esquerra, a la devolución en caliente en Ceuta y Melilla. Señorías, el privar a un extranjero, a un ser humano, de su derecho a la tutela judicial efectiva, procediendo a la devolución a su país de origen mediante una decisión totalmente arbitraria, es, en primer lugar, ilegal, pero sobre todo, es inhumano. Y esto es lo que hacen ustedes con esta ley, y más que concretamente en su disposición final primera. Por lo tanto, señorías, mi grupo ha presentado esta enmienda a la proposición no de ley presentada por Esquerra con el objetivo de volver otra vez a la ley que se estableció y que estaba en vigor en este país desde el año 1992. Ese es el objetivo de esta enmienda y eso es lo que planteamos en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Camacho. Hay enmienda presentada también por el Grupo de Ciudadanos. Con el permiso del señor presidente, señorías, buenos días. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos presentado enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana sobre la derogación de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana 4/2015 de 30 de marzo, también conocida coloquialmente como Ley Mordaza, como recientemente en esta pasada campaña electoral se refirió a ella en un conocido programa de televisión nuestro actual presidente en funciones, que ni pareció molestarle el término y, es más, dijo que no veía problema alguno. Asimismo, este Gobierno en funciones, en su pasada legislatura, aprobó en solitario su Ley de Seguridad Ciudadana, ley que entró en vigor recientemente, siendo un texto legislativo muy restrictivo en derechos y libertades sociales, el cual provoca un retroceso en los derechos a la libre expresión y a la libertad de las personas. Tras su aprobación, muchas infracciones penales tipificadas como faltas, que se han eliminado con la reforma del Código Penal, pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave o leve, dejando a criterio de los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado lo que antes era exclusivamente sancionado por un juez. Por todo ello, consideramos que el texto actual atenta contra la separación de poderes, porque el Gobierno decidirá sobre asuntos que tendrían que decidir estos mismos jueces, algo que nos parece, a nuestro juicio, muy peligroso en democracia. Además, consideramos que esta ley parece un desliz impositivo del Gobierno en funciones, fruto del abuso del rodillo y mala praxis de la mayoría absoluta. Debemos, entonces, sin dilación alguna, retocar algunas de las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, especialmente esas que restringen los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.
Basándose en los recursos ya presentados contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, no vemos preceptivo derogar todos los artículos como hemos expuesto anteriormente, pero sí una reforma profunda, por suponer una limitación manifiesta de las libertades individuales en algunos casos, sustituyendo el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan esas garantías judiciales, tales como las restricciones de tránsito, control en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos. Por tanto, y concluyendo nuestra intervención, el rechazo a este texto de la citada ley y esta reforma necesaria tiene su base un regresivo efecto para que el ejercicio de numerosos derechos ciudadanos tendrá la aplicación de las normas recogidas en su articulado al imponer importantes limitaciones para los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Desde este grupo parlamentario continuaremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades. En definitiva, el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales e individuales, favoreciendo las políticas de carácter social necesarias para promover la cohesión y la defensa de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Acciones preventivas que puedan asegurar tanto el bienestar de nuestra ciudadanía como el aseguramiento de sus derechos y libertades fundamentales, ayudando a minimizar el efecto de la aplicación de esta ley si no se reforma como pretendemos con esta enmienda. Como conclusión, resaltaría lo siguiente. Lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos lo deben decidir siempre los jueces. Así existiría una verdadera separación de poderes, aunque no sea ese aún nuestro caso, pero debemos aspirar a ello, como en cualquier Estado de Derecho que se aprecie. Muchas gracias, señorías, señor presidente. Gracias, señor Clemente. Para fijación de posición, Grupo Mixto, señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se ha dicho que el Partido Popular apoyó exclusivamente esta norma y no es realmente cierto, porque mi partido también le apoyó. Y quiero decirlo abiertamente para quien pueda no saberlo. En relación con esta proposición de ley, desde luego, mi grupo y yo, desde luego, no comparto la valoración que se hace de la misma expuesta en la exposición de motivos. No creo que sea una norma que pretenda dotar de una cobertura legal a la cotidiana práctica policial de persecución y represión de la protesta. No creo que sea una ley que pretenda una vuelta de tuerca más en la represión política, en el asentamiento de un Estado policial en detrimento del Estado de Derecho. No lo creo. Y no creo que mantenga la inseguridad ni que, en fin, todas las expresiones que se han dicho hoy por el proponente, que sea una ley indigna, reaccionaria, absolutista, un ataque a los derechos fundamentales, escandalizante, tercer mundo de los derechos civiles, una ley que legaliza la criminalización, que absuelve del fascismo, una ley vergonzante. No, señorías, no coincidimos esa valoración en absoluto. Es más, nos parecen tremendamente injustas. Injustas por un motivo. Yo he escuchado ya a 3 intervinientes y la verdad es que me da pena. No lo que he oído, pero sí que hagan una valoración y que no hayan sido capaces, señorías, señor presidente, de dar un solo dato, algo que indique que lo que dicen sea real. Yo supongo que habrá muchos expedientes abiertos que efectivamente coinciden en su valoración del apocalipsis, en fin, el holocausto de los derechos humanos en los que se vive en España, pero yo hubiera agradecido que para convencernos al resto de grupos de lo mala, malísima que es esta ley, pues hubieran dado un dato, un datico, que diría mi pueblo, uno pequeño, algo. Pero qué casualidad, que han hecho una valoración política de una demagogia sublime, pero no nos han dado ni un solo dato. Es que me parece muy relevante, porque yo pensaba que, hombre, yo que he leído la proposición y el titular, el proponente, ya me lo podía imaginar. Pero del resto, señorías, es que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se han estudiado esta norma? ¿Que no hay rigor? ¿O que no hay datos? Yo, no es que pida una explicación, pero... ¿Y si resulta que la realidad no se compadece con la valoración política que están dando los intervinientes de esta norma? Y yo me he tomado un poco la molestia de, en fin, buscar si había algún dato. Y resulta que el 76% de los expedientes sancionadores iniciados, no terminados, pues resulta que tienen que ver con el artículo 36.16, consumo o tenencia lícita de drogas tóxicas. El 9% tienen que ver con el artículo 36.10, portar, exhibir, usar armas prohibidas. O el 0,17
tiene que ver con el artículo 35.2, fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, etcétera, de armas reglamentarias. Y, por tanto, no es verdad lo que se nos dice. O sea, hay seguramente algún dato mínimo sobre denuncias que tienen que ver igual con manifestaciones, hay otras que tienen que ver con prostitución, etcétera. Es decir, que no es verdad. La realidad, señor presidente, desmiente su falta de rigor. Y puede ser que no tengamos entre todos o todos un mismo concepto de lo que es la seguridad o la inseguridad. Eso puede ser. Lo que a mí me da la sensación, y esto lo digo porque lo creo, es que no tenemos todos un mismo concepto de violencia o de tolerancia a la violencia. Y, por tanto, no tenemos un mismo concepto de lo que es proteger la seguridad o incluso proteger a los que nos protegen de la seguridad. Porque es que en esta casa algunos creen que Alfón es un demócrata, que Otegi es un político preso, o que José Bódalo es un activista. No creo que lo opinen los señores del PSOE. Pero es que creo que ahí es donde radica el concepto y la diferencia. Me ha parecido una defensa muy desafortunada, muy injusta. Desde luego, hubiera agradecido datos que confirmen todas esas críticas y por todos esos motivos, señor presidente, no la votaremos a favor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Para fijación de posición, el Grupo Vasco... no está. Bueno, pues pasamos al Grupo Catalán Democracia y Libertad. Gracias, presidente. Nosotros nos posicionamos a favor de la propuesta de Esquerra Republicana y escuchamos con estupor cómo se reclaman datos concretos para justificar por qué se quiere la derogación de esta ley, una ley que, más que de seguridad ciudadana, es de inseguridad ciudadana, que otorga al poder policial sin garantías de ningún tipo. Para esto hace falta datos concretos. Existe un enunciado general que está estableciendo lo que es una vulneración clarísima. Un dato concreto, cualquiera, y muy sencillo. El pasado 30 de junio, la aplicación a un vecino del municipio de Guimar, Tenerife, que se enfrentó a una sanción administrativa sencillamente porque en el Facebook hizo un comentario llamando crack a la policía. Como esto podríamos hablar de muchas cosas porque esto realmente es una tontería y es bien verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver y que lo peor que hay es cuando se ponen mordazas a los ciudadanos para que no se puedan manifestar de una forma libre. La policía tiene que estar al servicio del ciudadano, pero tienen que existir garantías para que este servicio pueda ser total, porque la seguridad requiere confianza y no existe libertad sin confianza y sin esta, precisamente, seguridad. Y juntamente con esto existe al final de esta ley lo que se llaman las devoluciones en caliente, que estableció también la vía de modificación de la Ley de Extranjería, obligó también a la generación de una disposición adicional 10ª. Sobre este tema se presentó una moción ya en el Senado que nuestro grupo también votó a favor, una moción que fue presentada por Podemos en Comú, Compromís sin Marea, que pedía un desarrollo reglamentario para que no se pudieran producir las devoluciones en caliente, porque todo necesita de un desarrollo y este no era el espíritu de la Unión Europea, o al menos lo que habíamos conocido de la Unión Europea hasta ahora, antes de que se produjeran también todos estos desplazamientos masivos. Desde luego, nuestro grupo, haciendo honor a su nombre, estamos por la democracia y la libertad, pero siempre en un entorno de confianza y de seguridad para todos. Nos posicionamos a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Por el Grupo de Podemos, en Común Podem, en Marea, no sé si lo he dicho bien, señor Sandó. Gracias, señor presidente. Bien dicho. Buenos días, señorías. Bueno, como nos corresponde a este grupo por primera vez fijar posición en esta Comisión de Interior, dado que es la primera vez que accedemos a las instituciones, ya adelantamos que vamos a votar a favor de la proposición no de ley planteada, en este caso, por Esquerra Republicana, pero eso requiere una pequeña toma de postura, ¿no?, sobre lo que nosotros entendemos por los conceptos de libertad y seguridad y, en relación a eso, cuál es nuestro posicionamiento político concreto sobre este tema, ¿no? Vamos a ver, aquí muchas veces se debate sobre un binomio que la doctrina dice claramente que es falso. Es decir, la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico y así está establecido en la Constitución, mientras que la seguridad no lo es, no aparece.
Por lo tanto, la seguridad es solo un valor instrumental para garantizar la libertad de los ciudadanos. Y esto creo que lo tenemos que tener claro y por lo menos este grupo lo tiene clarísimo. Por lo tanto, nunca caeremos en el error de comparar o poner en la misma balanza los conceptos de seguridad y libertad. Ante la duda siempre estaremos por la libertad y punto. Y a partir de ahí vamos a ver cómo instrumentamos las razones por las cuales podemos dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de instrumentos eficientes para hacer posible esa libertad de los ciudadanos, pero siempre con esa mentalidad. Dicho esto, ¿de dónde partimos? Pues partimos de una ley, la denominada Ley Corcuera, o como la ha definido el proponente, Ley de patada en la puerta, ¿no? Que en un momento determinado, hablamos del año 92, pues da una serie de facultades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿No las tenían antes? Sí, las tenían. ¿Para qué se hizo esa ley? Para definir una serie de actuaciones o de conceptos, por lo tanto, para facultar hacer una serie de actuaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esa ley se plagó en su día de conceptos jurídicos indeterminados y facultó a las fuerzas y cuerpos ya en su día a intervenir de una u otra manera, restringiendo derechos que ya los ciudadanos estaban teniendo en ese momento. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Bueno, pues que ha habido intervenciones moderadoras de la jurisprudencia, Tribunal Constitucional, que ha deslindado perfectamente cuáles son los conceptos de paz pública y los conceptos de orden público, que son diferentes, porque la paz pública es la paz del cementerio, la paz de aquí no se mueve nadie, mientras que el orden público, digamos que también es instrumental para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. No estaremos en contra del orden público, estamos en contra de la paz pública. ¿Pero qué ocurre? Que en lugar de hacer caso a la tendencia internacional, y en este asunto debo remitirme, por ejemplo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya planteó que incluso las manifestaciones, aunque no estuvieran comunicadas, si fueran pacíficas y sin armas, no debían ser objeto de sanción en más de una resolución. Nosotros vamos hacia atrás y no solo es que sigamos sancionando la mera falta de comunicación, sino que además en la nueva ley, acertadamente denominada por el pueblo como Mordaza, lo que hacemos es poner nombres y apellidos a una serie de protestas ciudadanas en un contexto de crisis o de emergencia social. Y no les descubro nada si hablamos de Rodea el Congreso o si hablamos de la plataforma antidesahucios con el tema de la paz. Algunos daticos, decíamos, por aquí. Pues sí, yo los hubiera echado en falta, porque realmente toda esta propuesta y toda esta ley de seguridad ciudadana se hace precisamente sin que tengamos ningún datico ni ninguna reclamación por parte de nadie, ni siquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que estuviera reclamando una mayor atribución de funciones legal, porque ya teníamos un cuerpo legal y porque ya teníamos una jurisprudencia que estaba planteando y porque tenemos una doctrina penal y administrativa que había deslindado ya con sus problemas perfectamente este tema. ¿Dónde estaban los datos que estaban empujando al legislador, en este caso al Partido Popular, con la colaboración de UPN inestimable en este tema, para crear una nueva ley de seguridad ciudadana? Pues los hubiéramos echado en falta. Y, desde luego, si estamos ahora en un momento de valorar la nueva ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza y en su actuación, pues no hay más que ir a la prensa. Y, en este sentido, unos datos del diario.es habla de que la mayor cantidad de sanciones van por el consumo ilícito de sustancias estupefacientes en lugares públicos, que hay que recordar que ya se sancionaba anteriormente, pero la segunda son faltas de respeto a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según ellos mismos y en un trámite administrativo. Finalizo, señor presidente, que veo que mira el reloj y es claramente para cortar esta palabra. Apoyaremos
Y apoyaremos, independientemente de que el Partido Socialista o Ciudadanos estén hablando unos de modificar y otros de derogar, porque entendemos que en este momento hay que tomar postura política, claramente por una derogación, sabiendo que lo que llamamos ley mordaza se traduce al final en un conjunto de normas que abarcan desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Código Penal, a esta propia ley e incluso a cuestiones puramente administrativas, y, por lo tanto, que más que propio de una PNL sería propio de proposiciones de ley que este grupo, desde luego, se compromete a ir preparando en un futuro. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, señor Santos. Está claro que los miembros de la mesa en poco tiempo hemos logrado una conexión que nada más que con la mirada ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tiene la palabra el Grupo Popular, señor Martín Toledano. No. Intervengo por el Perdón, Grupo señora Parlamentario Popular, Oyo, yo, señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, intentar manipular y hacer demagogia para obtener algún rédito político en materia de seguridad, que debería ser una cuestión de Estado, desde luego es una auténtica irresponsabilidad. Las posiciones e intervenciones de algunos grupos, he de decir que no nos han extrañado. Por ejemplo, la de Podemos. ¿Qué se puede esperar de un partido político que se niega a firmar el pacto contra el terrorismo yihadista o que pone como ejemplo o como modelo de convivencia un país como Venezuela? Pues lamentablemente no se puede esperar nada. De algunos otros grupos sí que nos ha extrañado algo la intervención, como por ejemplo la de Ciudadanos, que si alguna vez ha estado en el centro político, desde luego ya lo ha abandonado. No sabemos quizás si se debe a que son ahora acólitos del PSOE, ya hasta se sientan juntos. Mi grupo va a votar que no a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, cada vez más radical. Y lo va a hacer, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, ya me he reiterado en muchas ocasiones en esta Cámara, lo vamos a hacer porque creemos que es una buena ley. Es una buena ley porque garantiza la seguridad y, a nuestro juicio, garantizar la seguridad es garantizar la libertad, porque mejora la convivencia, porque protege nuestras instituciones y sedes parlamentarias. Y nosotros creemos, señor Rufián, que proteger nuestras sedes parlamentarias es proteger nuestra democracia. Porque es una ley que nos protege a todos, sí, a todos, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué problema hay en que los que nos protegen tengan derecho también a protección? Nosotros creemos que no hay ningún problema, porque es una ley que reconoce expresamente el ejercicio del derecho a manifestarse y protege también a nuestros manifestantes. No a todos. Es verdad que solo a los pacíficos, no a los violentos, porque lo que persigue precisamente esta ley es los comportamientos violentos y vandálicos. Somos conscientes que algunos partidos aquí presentes tienen una doble vara de medir respecto a los comportamientos violentos, por ejemplo, con los scratches. Cuando son para otros, se trata de un ejercicio de libertad de expresión. Sin embargo, cuando son para uno mismo, ya se convierte en otras cosas. Se convierte, como decían, en acoso protagonizado por grupos fascistas. Esta es una ley que lleva más de medio año en vigor. ¿Ha pasado algo? Recuerdo sus intervenciones, las intervenciones de muchos grupos aquí presentes hace un año intentando meter miedo a la gente. ¿Y qué ha pasado? Pues los ciudadanos se han dado cuenta de que España es un país seguro. ¿Qué han visto los ciudadanos después de su puesta en marcha 8 meses después? Los ciudadanos están seguros, no les pasa nada, y en eso consiste legislar en materia de seguridad. Consiste en que los ciudadanos puedan seguir con su vida normal. El ciudadano pacífico, que afortunadamente es la gran mayoría, no el violento ni el que se dedica a cometer actos vandálicos. Por último, presidente, en nombre de mi grupo, quisiera aclarar algo que consideramos importante. El discurso demagógico y populista del señor Rufián intenta poner en duda nuestra sensibilidad. Y quiero dejar claro que mi grupo, igual que todo el Gobierno, está formado también por personas, sí, por personas al menos igual de sensibles
que ustedes, señorías, que creemos que defender y proteger los derechos humanos es algo fundamental. Nosotros somos al menos tan conscientes como ustedes de las situaciones desesperadas. También somos capaces de ponernos en la piel de una persona que deja su país arriesgando su vida para intentar buscar un futuro mejor. Somos al menos tan sensibles como ustedes, señorías, tan sensibles, igual de sensibles, pero más responsables, porque desde luego es una auténtica responsabilidad no querer controlar y proteger nuestras fronteras. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Hoyo. Señor Rufián, para fijar posición sobre las enmiendas a efecto de votación. Muchas gracias, presidente. Sí, ustedes fueron tan sensibles como ya. No, señor Rufián, por favor, no me reabra el debate. No, es para fijar, para aceptar o rechazar enmiendas. Es que si no, reabre el debate. Por orden, dos minutos. Usted, ahí le has dado Fiti, como ha comentado usted. Ustedes fueron tan sensibles como el Tarajal. Todos vimos la sensibilidad que... Pues, señor Rufián, este turno... Si me dejan... Por favor. Bueno. Este turno es solamente, no es reabrir debate, porque es que si usted interviene tienen que volver a intervenir todos los grupos parlamentarios. Esto solamente es para decir aceptar o rechazar enmiendas. Okay. Solamente para eso, si no le tengo que retirar la palabra. Sigo. Nosotros ya vimos su sensibilidad en el Tarajal, todos nosotros. Le diría al representante del Foro de Asturias que pensar que la ley Mordaza es maravillosa se cura en la calle y en cuanto... Señor Rufián, yo no puedo aceptar, o sea, no puedo, por respeto a todos los grupos parlamentarios, que usted se salte las decisiones que todos nos hemos dado en esta Cámara. Yo acabo enseguida, señor presidente. Si es que esto no es para otra intervención, esto es para que usted me diga si acepta o rechaza la enmienda del Grupo Socialista y Ciudadano. Yo lo que le pido es que ejerza de presidente y no de representante del Grupo Popular. No, pero si yo ejerzo de presidente. Yo, si quiere... Lo que le pido a usted... Si quiere. Vale, por favor, portavoz del Grupo Popular. Lo que le pido a usted, por favor, es que se atenga al reglamento. Y que se atenga a las normas que nos hemos dado todos. Creo que la comisión está yendo muy bien. Sí, que usted siga insistiendo en querer hacer una segunda intervención no aporta nada. De verdad se lo digo. Y ya se irá dando cuenta con el paso de las comisiones. Y este turno es simplemente para rechazar o aceptar enmiendas. No para abrir un debate nuevo, porque es que si no provoca usted que tengan que intervenir todos los grupos parlamentarios. Y no tiene sentido cuando todos los grupos han expresado ya su posición. Entonces yo le pido, por favor, que me facilite usted a mí la labor y que me diga si acepta o rechaza las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de Ciudadanos. Yo le agradezco las lecciones, lo que le pido es que me deje acabar o me retire la palabra. Si usted va a hablar para decirme su posición sobre la enmienda de Socialista o Ciudadanos, les doy la palabra y si no se la retiro y paso al punto siguiente. Yo le agradezco las lecciones como representante del Partido Popular, que es lo que está ejerciendo, y no como presidente, o me deja acabar. ¿Me deja acabar? No, lo que quiero es que sí, le dejo que me diga si acepta o rechaza la enmienda. Acabo. Nosotros lo que aceptamos o lo que pedimos es una transacción a la enmienda del Partido Socialista Obrero Español, que tendrán en breve. Vale, muchas gracias, señor Rufián. A usted. Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la proposición